Bueno, saludos. Y estamos en un video directo de Grief Syndrome. El tercero, si no me equivoco. Sí, qué pocos. No lo hago muy seguido. Y como tal vez esperarán o no, curiosamente no he vuelto a jugar desde el segundo directo, que fue creo que hace una semana y media o algo así. Mal por mí. Supongo que no he tenido tiempo barra ganas de practicar, lamentablemente. Pero bueno, con suerte no me habré olvidado de todo lo que, entre comillas, aprendí el otro día. Bueno, veamos si entra alguien o tal vez no entre nadie, ya lo veremos, pero vamos entrando. Bueno, ya estamos en el juego, pero bueno, se entiende. Ok. He estado pensando en... Bueno. Oh, ¿qué es esto? Ah, el mensaje este de... Bueno, da igual. Ok, esto era así. Muy bien. Muy bien. Solo quiero abrir el chat y ya. Empiezo. El chat para ver si se escribe alguien algo. Ay, no cambié el título de esto. Bueno, a ver, lo voy a cambiar ahora. Se me olvidó. Error mío. Saludos. Se me ha olvidado cómo querías que te llame luego de haberte cambiado el nombre. ¿Me lo puedes recordar? Mientras cambio el nombre del título del directo. Buenas, Baraka, gracias por pasarte. ¿Todo bien? A ver, ahí ya lo cambié y... ya, bueno, ya le cambié el título, le puse lo primero que se me ocurrió. Todo tranquilo, suena bien. Saludos Sirius, gracias por pasarte. Lo pensé un tiempo y me gustaría que me llames Q. Ah, bueno, eso no se parece en nada a tu nombre, pero ok, no hay problema. Sin problema. Aunque bueno, es como tu nombre en Magia Record, supongo. Ok. Oh, puedo atravesar eso. O no lo sabía o nunca lo había hecho. Oh, y puedo ir hacia abajo. Qué genial. Descubrir, entre comillas, cosas que tal vez ya sabía, pero ya se me olvidó. Por eso es el título que puse en Twitch ese. Sí, el juego cuando lo cierras se resetea. Es como... digamos, juegos antiguos. No sé cómo llamar este tipo de juego. Bueno, este tipo de juego de plataformas. Bueno, no es de plataforma esto técnicamente. O bueno, es parecido. No me acuerdo exactamente cómo es el nombre del tipo de juego, pero sí. Una vez que pierdes o digamos ganas, tienes que resetearlo. No hay puntos de guardado. O sea, si ganas o pierdes, tienes que recomenzar todo, y si lo cierras también recomienzas todo. Además, recordemos que la otra vez yo perdí. Entonces, aunque pudiera quedarme donde me quedé, tendría que recomenzarlo porque perdí. Y no hay punto de guardado, como ya dije.
Ah, así se llamaba el tipo de juego. Yo todo bien, Sirius, gracias por preguntar. Ahorita estoy farmeando en Magia Record. Bueno, como mañana acaba el evento de Ashley, dije, bueno, hoy voy a farmear un montón. Porque estos días estaba farmeando solo con AP normal. Porque en el segundo día ya había completado las misiones estas de que te dan botellitas y todo eso, ¿no? Fue súper rápido, gracias a que todo el mundo roleó por Ashley y podía llegar a bonus de más 40. Gracias, personas que rolearon por Ashley. Ojalá todos los eventos fueran así. No te preocupes, Sirius, tampoco es que haya estado haciendo muchos, aunque igualmente gracias por decírmelo. Creo que al menos he hecho uno por semana. Creo que sí. Bueno, depende también de los eventos de Magia Record, pero sí. Hoy había estado debatiéndome internamente sobre si hacía hoy directo o esperaba pasado mañana que empieza el siguiente evento playero, que supongo que es el rerun del año pasado. Y dije, bueno, hoy hago esto y ya lo subo en YouTube otro día. LOL. Oye, es verdad, no me había dado cuenta, los familiares con forma de logo de Pringles. Perdón mi pronunciación de la palabra Pringles, que supongo que así no se pronuncia, pero así lo dice todo el mundo. Eran de mis favoritos. LOL. Yo creo que no tengo ningún familiar favorito. Tendría que ponerme a analizar bien eso. Eso suena bien para una de esas plantillas que voy a rellenar hoy al acabar cuando me maten en Griff Syndrome. Podría ir eso en una de esas plantillas, tal vez esta vez hecha por mí, o tal vez no. Intenté tirar por Ashley, fui tacaño y no tiré. Estaba juntando para el aniversario del juego. Bueno, sí, quedan como 5 meses, un poquito más de 5 meses creo. But no lo haré porque lo gastaré en el evento que viene. Ah, en el de verano. Verano rerun del año pasado. ¿Y cuánto tienes ahorrado? Yo ahorita no tengo nada. O sea, tengo para 100 tiros, más o menos, pero para mí eso es nada porque si no puedo llegar a los 4 slots, prefiero no rolear. Sé que no está asegurado que me salgan los 4, suponiendo que tuviera suficientes Magia Stones, pero si no existe al menos la pequeña posibilidad de que pueda hacerlo, prefiero pasar. Oye, una pregunta. ¿Hubo evento de Kimochi Ojo de Perla? No, no ha habido. No ha habido todavía ningún evento de Kimochi, todavía no lo han anunciado. Lo único que han anunciado ahorita es el rerun del verano del año pasado. Con Kaede. Renede, sí, eso. Así se decía, ¿no? Mami y la... ¿cómo se llama? Uwasa de... el arbolito de Sakura. ¿Sabías? Encontré una cosa curiosa de Ashley. Como para el post de Trigger, Ashley tenía en su sprite del disco tenía cara amable, pero en japonés está con expresión enojada, curioso, ¿no? Ah, pues sí es curioso que haya habido ese cambio. Yo en un Discord que estoy, más que nada por tips de farmeo,
porque no voy a escribir nunca y nunca he escrito hasta ahora, pusieron varias diferencias que había entre Ashley de NA y de JP, del japonés. Y aunque la mayoría son recolores de las memorias y de sus artes, son, o sea, como que los han repintado. Y hay unas pequeñas diferencias entre uno y otro. Y ya. $370 quizás. Por eso estaba ahorrando para el evento que viene mejor. Estrategia de ahorro. LOL. Bueno, la estrategia de ahorro es no gastar nada, aunque te guste lo que sale, creo yo. Eso no me lo esperaba. Bueno, pero sea el que sea el Kimochi al que te refieras, no ha habido ningún Kimochi hasta ahora anunciado en los eventos. Al menos en el juego. Mi teoría es que Ashley es de tierra -1 y es tierra -2. Así que tierra -2... Espera, perdón, no es tierra -2, te refieres a tierra 2 nada más y no nada. No sé por qué lo leí como menos. Entonces la tierra 2 ha muerto con NA. Yo creo que puede pasar eso que dices, de que aparezca en la main story. Aunque recordemos que la gran mayoría de chicas que aparecían inicialmente solo en eventos, recién aparecieron súper al final, digamos, como ayudantes, soportes, en la pelea final. Antes de la pelea final, en realidad. Bueno, y la pelea final también. Así que tal vez todavía falta mucho para ver a Ashley en la historia principal. Porque si los eventos Kimochi van en orden, tendría que haber aparecido antes que el último evento Kimochi que hubo. Pues entonces no van en orden. Si lo que dices es que tendría que haber aparecido ya antes, será que no van en orden por alguna razón. Murió en la crisis económica. Ok, no, pero sí. Crisis económica. Doble sentido. Oh, ya llegué aquí. Rayos. Bueno. Esa expresión, o sea, juntar esas palabras de crisis y económica no las escucho creo que desde el colegio. Ah, se me olvidó que... Ok. ¿Puedo preguntarles a los que vieron el aviso en Discord? ¿Ha influido en algo que haya escrito que ibas a empezar el directo en Discord? ¿O no ha influido en nada haberlo hecho? Me da curiosidad para ya no hacerlo o para hacerlo. Justo salió esa cosa, el bot diciendo lo del Discord. El evento del Kimochi Hopper era entre rosa y morado.
Pues es un bonito color. Bueno, sí. Entre rosa y morado es un color. Sí, sí. Te preguntas, ¿acaso volverán a repetir los Kimochi después de que termine el arco 2? Pues tal... Bueno, no necesariamente. Yo creo que depende, porque los podrían poner como parte de la historia principal. Pero supongo que no necesariamente lo tienen que hacer. Me había olvidado que podía ver cuánta vida le quedaba, y le queda demasiada y me voy a morir. Mal por mí. Sí sé que son de la historia principal, pero me refería a agregar las peleas como tales de los eventos a la historia principal. O sea, las peleas como salen en los eventos. Me refería a eso. Bueno, bien, no me morí. Pero casi me muero. Pues entonces... No había pensado en eso de los challenges del arco 2. Tal vez es porque nunca los hago. Aunque quería hacerlos pronto. Pero entonces supongo que no. No creo que los repitan. Porque esas cosas... Porque ese tipo de eventos tipo raid no los repiten, ¿verdad? Hasta ahora no los han repetido, creo. Miedo. En el anterior pensaba que iba mejor, pero no. Ok, y era así, ¿no? Sí, ok. Ah, bueno. Hasta ahora pensaba que para entrar a las puertas había que seleccionar arriba, pero parece que no. He vivido una mentira hasta ahora.
Creo que no, pero creo que puedo hacer algo para demorar, perdón, para demorarme en caer, aunque no me acuerdo cómo era. Bueno, y estoy cayendo lento, ¿no? Pero no estoy seguro si... Creo que no. Supongo que no. Probablemente las otras personas en el chat sepan si se puede o no, porque seguro que lo han jugado mucho más que yo. Tal vez con algún personaje en específico sí se pueda. Porque por ejemplo creo que Madoka se queda más o menos flotando durante unos segundos estática mientras ataca. A diferencia de Homura, que al estar haciendo eso baja lentamente, entonces tal vez alguna sí baja rápido. Pues supongo que no se podrá. Oh. Oh, no me lo sé, estoy adivinándolo. Soy como un adivino. Bueno, lo recordé porque, curiosamente, no sé por qué anoche me puse a pensar en eso, en que en una novela ligera que leí hace poco, el héroe se ponía a entrenar la habilidad de adivinación y curiosamente era, al principio parecía que funcionaba súper bien, pero no. O sea, era como que acertaba en un 70% de veces, no necesariamente siempre acertaba. Y me puse a pensar, pues más o menos casi como en la vida real. Bueno, no. Supuestamente en la vida real sería 50%, teóricamente. Aquí disfruto uno de que no se pase el camino, y yo sí. Bueno. En algún momento probablemente acierte, o tal vez no, tal vez nunca lo adivine. Estaba pensando en hacer algún tipo de broma sobre que las ratas saben el camino, porque normalmente dicen eso en las películas de hay que seguir a las ratas para saber a dónde ir o algo así, pero las ratas no me van a llevar a ningún lado, supongo. Ojalá funcionara así. Ojalá funcionara así. Lo de grindear, o grindear como me gusta decirlo en mi mente, hasta matar súper fácilmente todo.
ratas enfermeras, yo las llamo así en mi cabeza. Aunque me parece que Camila había dicho que eran otra cosa en algún otro directo. Pero son ratas enfermeras para mí. Oh no. Mis acciones tienen consecuencias. Pero todos matamos una polilla cuando hicimos la historia principal de Magia Record también. Es lo mismo. Eso está en el Discord. Cuando maté una polilla. De lo poco que está escrito ahí. Pero sí. Sí, todos matamos a... o quisimos matar una polilla. La intención es lo que cuenta. Esa no era una polilla cualquiera. Era Montra. ¿Es esta una referencia antigua? Mothra. LOL. Oh, lo conseguí, miren. Siempre supe a dónde iba, obviamente. Nótese mi mentira. Curiosamente eso de escribir A en vez de A, lo escribí en una corrección que creo que estaba mal, en una traducción de una historia en el grupo que estoy del mod de Magia Record. Qué curioso. Justo lo escribí ayer. ¿Coincidencia? Supongo que sí. Hace sueño. ¿Qué hora es por ahí? Yo desperté hace poco, así que no tengo sueño. Aunque no... aquí no es hora de despertar recién, obviamente. Pero... pues eso es lo que ha ocurrido. Oh, se acabó mi farmeo de más de 400 de AP en Magia Record. Qué bien. Apenas pueda, pondré a farmear de nuevo, pero esta vez gastando los listones para conseguir tijeras.
en el Challenge 10. Yo estoy farmeando ahí, en el Challenge 10, que gracias a no sé quién, gracias a Ashley, es súper fácil farmear en el 10 por alguna razón. Más fácil que de costumbre. ¿Por qué lo digo? Porque estoy usando a las que uso a las que les estoy subiendo el episodio. Antes estaba farmeando con Kuro, Konomi y la chica que no me acuerdo su nombre, pero que tiene una espadota grandota como la de Inuyasha. Más la support y Toka, Nemu Toka. Por alguna razón me suena mejor decirlo así. Bueno. Y normalmente no puedo hacerlo no puedo farmear con las que uso para episodio, y menos con Kuro. Curiosidad 2. Kuro ya tiene episodio 5. Y nadie me ha dado su memoria personal. Exijo que me la den. ¿Hay alguna manera de que me la den sin tener que estar rezándole al dios del gacha para que me salga? 3 PM. Pero desperté temprano por las clases online. ¿Clases online aún existe eso? Vaya. Logré sacar el doppel de Shiro. El poder de los doppels. Shiro Kuro. ¿Es esto otra referencia? Bueno, no, seguro no. ¿Recuerdas la memoria de bruja, conejo de chocolate? Ah, no me acuerdo si tengo esa memoria. Tal vez la tenga o tal vez no. Tengo un montón de memorias personales que ni miro de quiénes son. Pero como sé que son personales, les pongo candadito y ya está, y las dejo ahí para siempre. Ni miro qué hacen. Y estoy haciendo esto mal. Ay. No la compraste, tú mismo lo dijiste. Ah, era eso. Vaya. Pues qué mal. Igualmente, creo que nunca iba a usar la estrategia esa de usar a Kuro y que se muera, porque me da miedo que no la maten primero. Solo si hay puros ataques de área funcionaría eso. De llevarla, que se muera y que bufee. Si pudiera ponerle 2 memorias y que una sea de taunt, me parecería una excelente estrategia. Entonces la memoria de personal de Kuro es como las de Nanoha, Fate y Nanoha y Fate, que te la tenías que comprar porque nunca sale en el gacha. Ya veo. Curiosamente me compré esas por colección en NA y ahora en JP ni se me ocurrió comprar eso, pero es porque quería los trajes. Supongo que por eso no compré la memoria del conejo, porque quería los trajes. Qué raro, porque yo sí investigué qué hacía la memoria del conejo y no me acuerdo que dijera, solo la puede usar Kuro. O, bueno, no me habré dado cuenta, supongo. Según el conocimiento de Mirrors, siempre apuntan a la chica más débil. Ah, bueno, yo no hablo de Mirrors. No me gusta... No... Normalmente mis decisiones dentro del juego no son apuntadas hacia Mirrors, siempre son apuntadas hacia los challenge, porque es el contenido que me gusta hacer. Los Mirrors no me llaman tanto la atención, los hago más que nada por cuando es el evento de ranking, pues por hacer el evento y porque me dan monedas, y cuando no es eso, pues lo hago más que nada para las monedas diarias y ya está. Si no, no haría Mirrors. Si no dieran monedas diarias, no los haría. O si se pudieran conseguir en otros lados. Pero eso. Sí, siempre le pegarían a Kuro primero, muy probablemente. Pero no me gusta porque tal vez te salen 3 discos de Kuro primero, te la matan y te quedas con la segunda chica bufeada. Y, bueno. No sé qué tan poderoso sea ese buff realmente.
supongo que no tanto, porque no he visto nunca ningún equipo de Kuro con otra chica. O tal vez sí. Depende de qué favor sea, la honestidad ante todo. Normalmente alguien diría, sí, te haré el favor, antes de saber cuál es, pero pregunto cuál es antes. Eso de 3 discos de Kuro me pasó en NA. Pues sí, es que puede pasar perfectamente. El 50% de las veces va a ocurrir eso. Eso de la coronita es una estafa. Oh, vaya. No me puedo creer que la haya matado. Qué maravilloso día. Antes de que termine directo me muestras tus medallas Kimochi. Ok. Las medallas Kimochi son los títulos, me imagino. Pero yo solo me he enfrentado a 2 Kimochis y en el primero no he hecho nada. O sea, en el primer Kimochi que me enfrenté no lo hice súper mal. O sea, fui con un equipo súper malo y no creo ni siquiera tener medalla Kimochi de ese. Y del segundo supongo que ya lo habré mostrado varias veces, pero si quieres lo puedo hacer, no tengo problema. La mataste más fácil como un paseo en el parque. Bueno, no necesariamente, ¿eh? Ya estaba pensando que iba a perder. El de las orejas. Pues los dos últimos que han habido. Porque, o sea, desde que yo empecé a jugar, que no es tanto tiempo, solo han habido 2 Kimochis hasta ahora. Ah, un segundo, voy a poner a farmear en Magia Record en automático lo que dije, el Challenge 10. Creo que sí, el último fue el de las orejas, probablemente, creo que sí. A ver. Madoka a mí todo le gana. Ahí estás. Ah, bueno, no, ahora quiero una Dark porque ahorita estoy subiendo a Hazuki porque ya subió Kuro. Sí. Ashley todo le gana. Ok, no, pero sí. Y ahora sí. Ah, no, pero... Ah, rayos. No. Sí, está bien. Sí. Sí, creo que así está bien. Estoy mirando esto un segundo. Sí, ese equipo está bien. Quiero asumir que no van a morir todas. Por favor. No se mueran. Ya está. Bueno, ahora sí. El grindeo dio efecto. Homo Stope. ¿Qué son los Kimochi? Ashley Stope. Pues sí. Bueno, a ver. Voy a llevar a Kyoko de nuevo. Me gusta cómo funciona Kyoko. Bueno, entonces las medallas sí son los títulos, eso. Bueno, yo los llamo títulos. Creo que la traducción ponía título cuando lo traduje en... Cuando uso un traductor. Pero sí, supongo que son eso. Pero creo que solo tengo medalla del último, ¿eh? Así que, bueno, eso. Ah, mira, técnicamente he caído rápido, ¿no? Mira. Esto es caer rápido, ¿no? Técnicamente. Pegar hacia abajo.
Qué inútil me estoy sintiendo ahorita. Me gusta cómo le pego al televisor. No me gusta cómo me pega a mí el familiar. Bueno, al fin. Qué rápido es saltar mientras presionas la tecla abajo. Eso no está funcionando. Estoy saltando mientras presiono abajo. Y es lo... Caigo a la misma velocidad. Ah, eso no quería hacer eso. No quería hacer eso. No creo que se hayan muerto ya. Ah, no, ahí están, ya lo sabía, no se habían muerto. Ah, bien, ahora sí. A ver, ahorita estoy presionando la tecla abajo y estoy saltando. Ahora salto y mantengo la Bueno, no sé si esto es más rápido de lo normal. Tal vez se nota desde una altura más alta. Ah, sí, eso fue más rápido. Claro, desde más alto sí se nota. Pero desde aquí no. Si hago solo eso no se nota, pero si salto desde una plataforma sí se nota. Sí, vaya, ahí sí se ve. No, sí funcionó, solo que parece que necesitas o saltar de más alto o saltar desde una plataforma. No, bueno, ahora no esté funcionando. Bueno, antes funcionó. Puedes aplastar enemigos, o como en Mario. Sería útil si puedes hacer una acción luego de haber hecho ese ataque aéreo. Otro ataque aéreo. A ver si hoy no me caigo ni una vez aquí. Como ya saben, en el anterior directo me caí un montón de veces. Bueno, ya me caí una vez. Rayos. Bueno, me voy a quedar aquí un rato. Aunque no está viniendo nada. O sea, si el aterrizar del ataque no tiene slag. A ver. Pues parece que no hay lag. O sea, sé a lo que te estás refiriendo. Parece que sí se puede. Solo que, o sea, al caer, caigo. Pero no hay nada. Bueno, supongo que si planeas bien lo que estás haciendo, sí. Concéntrate, joven Padawan. Frases clásicas del cine. Curiosamente veo muchos videos de curiosidades de Star Wars. Aunque yo no consumo mucho de ese tipo de... O sea, no leo cómics, ni veo novelas, ni juegos, valga la redundancia, de Star Wars. Pero me entero de cosas bastante interesantes viendo esos videos de curiosidades. La gente sabe un montón. O sea, hay demasiado para saber. Para no caer. Oh.
Y para que no me tiren televisores en la cabeza también, supongo. Eso de los televisores me hizo recordar que Bomberman tiene uno como cabeza. Nunca había pensado que fuera un televisor la cabeza de Bomberman, pero supongo que puede ser verdad. Es medio cuadradito, como un televisor antiguo, de los que tienen pantalla no plana. Bien. Mal. Un clásico. Voy directo a lo que me están tirando y que debería esquivar. No me acuerdo en qué juego hacía eso a cada rato yo. No me acuerdo qué juego era. Tal vez los ángeles quieren que te vuelvas Bomberman. Me quieren meter el televisor en la cabeza. Estaba a punto de mencionar algo que había leído, aunque no tiene mucho que ver, pero mejor no. Es no tan agradable. Ah, me morí. Rayos. Y sentía que iba tan bien. Bueno. ¿Cómo así me morí o cómo así lo que leí? ¿Te refieres? No sé si ya viste que usé a Sayaka o no, pero justo la he usado. Lo que leíste. Ah, lo que leí. Lo que pasa es que yo sigo algunos grupos de traducción, llamémoslos así, en Facebook, y a veces ponen sus trabajos y yo no sé, no tengo idea de qué tratan esos trabajos. Y a veces por curiosidad de la portada me pongo a mirar. Y justo antes del directo pues pasó eso y me dio curiosidad uno. Y era como un nombre curioso. Ahorita que mate esto, confirmo el nombre porque tal vez lo digo mal. Porque el nombre en inglés era pues curioso. Y probablemente sea algo que a no mucha gente le guste leer. Era sobre una acosadora que acosaba a un chico. Estaban en la escuela. Y es un poquito muy extremo lo que hace esta acosadora. Un segundo, quiero ver cuál es el nombre. Creo que lo tengo aquí. Sí, era... Ah, no. No, ya no lo tengo abierto. O sea, tengo abierto el manga, pero no el nombre en inglés. Creo que era Fetus Collection el nombre. En inglés. Y es un poco extraño. Bueno, continuemos. Solo mata a los enemigos cuando sea obligatorio. No me gusta dónde va esto. ¿Me estás diciendo que los enemigos no son siempre obligatorios?
que puedo seguir avanzando aunque no esté obligado a... O sea, puedo avanzar aunque no haya matado todo. ¿Me estás diciendo que los estoy matando a todos por gusto? O sandías. Recorcholis. Lo curioso es que recién en la última página sale por qué se llama así lo de la colección. Porque en todo lo demás era sobre otras colecciones de la chica, pero que no tenían que ver con el título del capítulo. Recién al final se muestra que su padre es coleccionista, le da el nombre al título que acabo de decir. Bueno, la chica coleccionaba todo lo que el chico de la escuela tocaba. Todo. Lo curioso es que primero te muestran, pues, pues tu lápiz, tu bolígrafo, como quieran llamarle. Yo le digo el lapicero. El asa que agarraste en el tren. Todo lo que usa, todo lo que agarra. Pues, no sé, la tiza que usaba en la pizarra de tiza. Y pues luego se va avanzando las páginas y pues el chico va tocando otras cosas que no deberías coleccionar, como a personas y a un gato. Y no se roba el gato entero, lamentablemente, y tampoco secuestra a la persona entera, si saben a lo que me estoy refiriendo. Y pues eso. Y supongo que no tenía mucho que ver con esto de aquí. No sé por qué lo recordé. Ya se me había olvidado. Hasta que fue mencionado lo de el televisor en la cabeza. Ataplos ya. Pues sí. Y pues es una super mega coleccionista. De eso. No sé qué pasará en el capítulo 2. Pero me ha dejado intrigado. Aunque no es muy agradable, como he dicho, para todo el mundo eso. Bueno, no es que para mí sea algo agradable de leer, pero puedo leerlo, por así decirlo. En fin, bueno, entonces, ¿estos enemigos puedo dejarlos ahí? ¿Puedo irme? No me puedo ir. ¿Cómo sé que un enemigo es obligatorio o no? Leo. ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? A ver. No me puedo ir. Bueno, aquí sé que no me voy a poder ir de ninguna manera. Los enemigos obligatorios aparecen cuando la pantalla ya no se mueve cuando avanza. A ver, obviamente estoy tratando de avanzar y la pantalla no se ha movido, entonces todo eso obligatorio. Filo de más el 8 en otros bot interactivo ahí en el chat. No me acuerdo, sinceramente. No sé si te acuerdes que había un comando para saber todos los comandos. O tal vez o tal vez nunca ha sido mencionado esto antes. Pero con ese comando podrías mirar eso. Son los pequeños y algunos grandes. Yo pensaría que es al revés. Todos los grandes y algunos pequeños. Bueno, esto no me lo voy a pasar con Sayaka de ninguna manera. Creo. Yo creo que no. No me gusta jugar con Sayaka, la verdad. O sea, no me gusta el estilo de ataques que tiene. Eso ya es algo de gusto personal, supongo. Curiosamente, en la mayoría de los juegos me gustan los personajes que usan espadas. Pero pues en este no mucho.
Uy, ya se movieron. Ok, qué mal. Me olvidé de ese comando. ¿Qué? La bola 8 acaba de insultar a mi sale censurado. A ver, ahorita leo lo que dice. La bola 8 dice que las rosas son rojas, las tierras marrón, no busques más, la respuesta está en tu pantalón. Eso es lo que pone la bola 8. Eso es lo que ha puesto. No ha insultado técnicamente. No sabía que tenía ese diálogo, ¿eh? Técnicamente yo los he puesto todos, pero lo que pasa es que yo hace tiempo, cuando me veía más gente, hace más de un año, hice era como un concurso o encuesta o algo así, y la gente podía decirme qué frases ponerle a la bola 8, y yo puse las que me parecieron más graciosas o que fueron más populares o algo así. Yo no me inventé las frases, las copié de lo que me dijeron las demás personas. Tienes una respuesta concreta. Twitch censura pantalón. Supongo que no, no lo sé. Yo veo la palabra pantalón escrita ahí. Puedes escribirla tú y ver si te la censura. Con tilde en la O, pantalón. Se murió Sayeka, qué mal. Sandías cósmicas. Eso me recordó a Doraemon. A ver si alguien sabe por qué. Tuyo es un misterio. ¿Qué acaba de decir? La bola 8 acaba de decir duro contra el muro. Seguro los que estén viendo esto, cuando suba esto a YouTube, van a decir, pero ¿cómo estás jugando tan mal? Es una excelente pregunta. Ya se murió. No, no se ha muerto. Por fin. El gato cósmico. Ah, pues sí. Esos doblajes antiguos. La bola 8 extra horny. Digan el extintor. LOL. Pongan el meme de no horny. Que la Pachamama te bendiga. XD. Bendiga, sí. Estas frases tan icónicas. Ah, bueno, ya me salté ese. Genial. Asumo que estos no me los puedo saltar. Expropio esa frase. Los familiares que llevan la televisión no son obligatorios de matar, son los pequeños y los grandes que no llevan televisión. Es una lástima que ninguno de estos lleve televisión, pero gracias por decírmelo, Sirius. No me había dado cuenta, la verdad. Pero de nuevo, qué mal que estos sí son obligatorios todos. Ah, es verdad, este lleva televisor y yo ahí matándolo. Bueno, llevaba televisor porque ya no lo tiene. Sí, ese es el comando. Pues pueden probar los comandos de ahí si quieren.
Aunque algunos son súper complicados de usar y nunca descubrí cómo funcionaban. Lamentablemente. Lo malo de la bola 8 es que no tiene tantas frases. O sea, no tiene frases ilimitadas. Creo que eran como 30 o algo así. Qué mal murió Sayaka. Bueno, al menos su muerte ha servido para algo. Ok. Duro contra el muro, lol. Eso de Coca-Cola para la Coca-Cola, graciosamente, aunque no lo sea tanto, yo lo inventé. O sea, no creo que sea la primera persona que lo dice, pero en un directo dije eso porque sonaba como, o sea, como que rima, por así decirlo. Y no me acuerdo quién lo puso como comando. Alguno de los mods lo puso como comando editado, obviamente. Por eso es filo el comando. Espero. Háganle caso a la bola 8. Pero puedes suscribirte al de YouTube. Los que no están suscritos, si es que hay alguien que no lo está. Esperemos que todos lo estén. Este nivel me parece demasiado fastidioso. Nivel, por llamarlo de alguna manera. Este cuadro. ¿Puedo seguir avanzando? Sí, puedo seguir avanzando. Bien. O quizás ustedes tienen una respuesta para esto, ya que estoy usando a Mami, me acabo de acordar. El otro día un amigo del grupo, Neymuser, que a veces se pasa por los directos, me preguntó sobre... Yo estoy suscrito a tu canal de YouTube, solo me falta el de Twitch. Bueno, el de Twitch no es necesario. Supongo. Pero si quieren, pues que ando de random tiene por eso. Oh, eso suena tentador y agradable. Ah, y lo de Mami. Me preguntó... Bueno, no fue una pregunta, arruiné esa sorpresa. Sorpresas sorpresivas. No te preocupes, se me va a olvidar para el día en el que lo hagas. Se me va a olvidar. Pero tal vez en ese momento diga, ah, es verdad, lo habías dicho. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, sí, lo de Mami. Me había preguntado por qué... Bueno, no era una pregunta, me estaba comentando eso, sí. Que la magia de Mami, el tiro final en el juego... era diferente a como cuando Mami se enfrenta a Charlotte y, entre comillas, la mata, ¿no? Que el tiro final era diferente. Y yo no me acordaba porque, como ya probablemente saben, yo hace tiempo que no he vuelto a ver Madoka y normalmente no veo cosas de nuevo más de una vez porque no me gusta ver las cosas de nuevo. Entonces me puse a buscar la escena en YouTube y vi que efectivamente era verdad. Y luego me puse a buscar escenas anteriores de tiro finales. Y esos tiros finales siempre sí eran iguales a los del juego. Y dije, ah, supongo que será porque pues es magia y se adapta al enemigo. Porque el tiro final que le tiró a Charlotte era un arma diferente. No era la misma arma. Y salió un listón como... tirando un arpón
Y me puse a pensar, ¿por qué tendrá el mismo nombre? Y pues en mi mente me puse a justificar eso con que, pues, tiro finales simplemente significa el tiro final, o sea, como un ataque final, y digo, bueno, tal vez simplemente le llama tiro final a su ataque final que va a rematar al enemigo y ya está. Y puede ser con cualquier arma el tiro final, sea o no igual. Le comió la cabeza. Justamente él también me había mencionado que había leído la teoría, entre comillas, de que era porque su Soul Gem está en su cabeza, pero yo no creo que sea por eso, porque si a una chica, esté o no su Soul Gem en su cabeza, le comen la cabeza, yo creo que no va a sobrevivir. Me parece que no, porque si no, las chicas mágicas que tengan super habilidades de curación serían medio inútiles sus poderes, si es que una chica que no tiene habilidades de curación puede sobrevivir luego de que le quitan la cabeza. Me parece. Tiro final es su Smash Final. Smash Final, perdón. Eso está en español, ¿no? Sí. Smash Final. Ese tiro final le ha fracasado. Ese tiro final le ha fracasado. Tal vez si tiraba la otra versión de tiro final le funcionaba mejor. En vez de atravesarla con un listón que sea una super explosión. Tal vez sí, tal vez no. Bueno, no lo sé. Y pues eso. Quería comentar eso. Tal vez, a ver si alguno tenía alguna explicación para eso. A ver, aunque bueno, no es que haya explicaciones. Yo supongo que es eso, que el ataque se adapta a lo que necesitas y que no necesariamente siempre va a ser el tiro final la super pistola gigante que explota. Pregunta off topic. ¿Por qué últimamente ha habido menos directos de WoW y Fate? La respuesta es que simplemente ha habido menos directos en general. No es que haya habido menos de Fate y de WoW, sino que... Bueno, a ver, de WoW, porque estos días no estoy jugando nada de WoW. Nada de WoW. Fate estoy jugando todos los días, creo que te lo había comentado, que tenía que hacer cierta cantidad de misiones / peleas diarias, y las estoy haciendo. Y ya casi acabo el evento antes de tiempo, porque me he estado haciendo más de las necesarias diariamente. Entonces, antes de continuar aquí, terminar de responder eso. Entonces, simplemente es que he estado haciendo menos directos, solo que entre comillas me obligo a hacer los de Challenge y X-Challenge de Magia Record para, digamos, tener más vídeos. Bueno, no es que me obligue, sino que como que me busco un espacio de tiempo para poder hacerlos. En cambio, los de WoW y Fate, pues no los veo tan necesarios, aunque no me molestaría seguir haciéndolos, pero es eso. Simplemente estoy haciendo menos directos. Y como los más importantes, entre comillas, son de Magia Record, pues eso. Es por ese motivo. Y por ejemplo, hoy estoy haciendo de Grief Syndrome porque quería hacer al final lo de la plantilla esa de que salió en el grupo de como tier list o algo así, y dije, bueno, pues queda mejor si hago de Grief Syndrome y luego de eso y no de Fate o de WoW, porque como que si les interesa esto, pues también les interesará lo del final, creo. Y pues es por eso. Mira, esto pasa con Sayeka. Ella se regenera en un instante, pero todas las chicas mágicas se regeneran, ya que, como dijo Kyubey, si la gema de hermano se daña, ellas no morirán aunque se desgarren o ranquen. Eso no estoy muy seguro, Sirius. Pero el caso de Mami es que su gema estaba en su cabeza y soy en otra parte, por ejemplo, como ella se pasaría nada si le hubiera... Yo creo que sí le hubiera pasado algo, ¿eh? Tengo la teoría de que lanzó la versión de tiro final como con lazo porque el cuerpo de Charlotte Peluche es muy pequeño para que le apunte sin fallar. Eso más que ella estaba presumiendo que su batalla es... pues puede ser. Pueden hacer varias razones. Pero, por ejemplo, Sirius... bueno, esto no sé si sea spoiler, pero... da igual. En el arco 2 se supone... Yo me he spoileado porque yo no lo he leído en esa parte, pero le han quitado supuestamente el brazo a una
no recuerdo si era el brazo o la mano a una chica mágica, y es como, oh Dios mío, le han quitado el brazo, dando a entender que no le va a crecer de nuevo el brazo. Y me parece que lo normal es, o sea, yo creo que no te regeneran de nuevo las extremidades si las pierdes, aunque no sé si hay algún caso específico de eso, pero creo que no, o sea, a menos de que tengas poderes para curarte, creo que no va a pasar eso. O sea, no creo que te crezca de nuevo la cabeza si te la cortan. Aunque supongo que es necesario confirmar eso. Pero creo que no lo ocurriría. Aunque bueno, eso es lo que yo creo. Que puede ser como dices tú. Perfectamente. Porque, como he dicho, es lo que yo creo nada más. Yo creo que hay un límite en la regeneración natural de la chica mágica que puede haber. Si no, yo creo que las chicas serían bastante más despreocupadas a la hora de pelear contra las brujas o familiares. Más despreocupadas de lo que ya son al tener experiencia, me parece. Sé que se regeneró su brazo porque ella tiene poderes regenerativos. Por eso, probablemente si le quitaran la cabeza a Sayaka, tal vez se le crecería de nuevo. Aunque no estoy muy seguro de que eso ocurriría. Pero ella está justificada porque tiene ese poder. Además, esto es una opinión personal también. Yo creo que en el anime lo quisieron hacer más bonito porque en el juego eso no ocurre. Si no pasó en el juego, para mí no pasó. Pero en el universo del anime, pues sí ocurrió. Era la 8 más recurso. LOL. Por no mirar la pantalla pasa esto, yo creo que sí. Hay varias frases ahí que ni me acordaba que existían. ¿Puedo? Ah, sí se puede. Sí se podía atravesar el televisor. La bola 8 es violenta, eso no lo había leído. Uwasa, uwasa. Cuando repite las frases ya no es tan divertido, supongo. Pero lo bueno es que aún están saliendo frases que no han salido antes. La bola 8 está a mi favor. Eso es subjetivo, supongo.
En general a mí me gustan todos los sprites en este juego. Me parecen muy geniales todos. Me parecen que están demasiado bien hechos. Bueno, todo el juego en general. Me caí, ¿verdad? Ah, no, sí, no. No sé si me caí o me mataron. Pero este será el fin del Hombre Araña porque solamente me queda Madoka. Ah, si ven que alguna vez no funciona algún comando, es porque los comandos tienen cooldown. No sé, serán 5 segundos o 10 segundos como máximo. No sé si te referías a eso. Sirius. Sí, será el final. Yo ya lo sé. Este nivel nunca... No me acuerdo si en el primer directo que hice pude pasarme esto o no. Aunque me suena que no. Tal vez sí, tal vez no. Pero en el anterior tampoco me lo pude pasar completo. Algún día podré, probablemente. Pero hoy no. Probablemente hoy no va a ser ese día. Pero no hay problema. Al menos yo no tengo problema con no pasármelo. Bueno, obviamente me gustaría pasármelo, pero pues al no hacerlo tampoco me voy a morir. Bueno, en el juego sí, pero saben a qué me refiero. Oh, ahora que miro... creo que puedo reemplazar la cabeza de Madokami que tengo ahí arriba, de Ultimate Madoka, por este sprite de Madoka que se mueve. O sea, puedo reemplazarlo. Puedo crear un GIF con la cabeza de esta Madoka y reemplazarla, y así se va a mover. No pude encontrar una cabeza de Ultimate Madoka en movimiento, por eso tengo esa estática ahí arriba. Pero supongo que puedo crear esta de aquí. Y preguntarán, ¿por qué no lo hiciste con un sprite de Magia Record? Pues porque los de Magia Record creo que no hay ninguno en el que tenga la cara hacia el frente que no sea el modelo Live 3D, se llamaba así, ¿no? Que no sea ese modelo, y así no, y ahí no me gusta mucho su cabeza. Ya, todo se puede hacer con práctica, obviamente, pero lo malo es que no practico. No es culpa de las protagonistas que haya personajes más útiles que ellas. Luego la gente se queja cuando los personajes son demasiado útiles. En otras franquicias me refiero. O podría... Yo pondría la cabeza de Mami. LOL. Esa es una excelente idea, pero... Nah, estoy bien así. Con la de... Madoka. No practico por falta de tiempo y falta de ganas. O sea, es porque prefiero hacer otras cosas con el tiempo, que no es tanto el que tengo, haciendo otras cosas. Me acabo de caer. Como empezar a jugar el juego de Touhou, que empecé a jugar hace 5 días, creo que ya voy 5 días jugándolo, y lo estoy farmeando un montón. Está muy interesante. Para mí es como
combinación de Magia Record con Azure Lane, porque es como Magia Record, pero tiene unas cosas de Azure Lane. Bueno, y en otros juegos también hay esas características, pero creo que en Azure Lane se parece más, bastante más dichas características. A mí no me gustaba Ashley en NA, porque era demasiado útil, como tú has dicho, porque no me gustaba que hubieran hecho un personaje tan OP en NA, con el objetivo de... pues con el objetivo que tienen todos los personajes, obviamente, que es vender, pero no me gustaba el exceso, y por eso nunca la usaba en NA. Aquí en el servidor japonés ya la uso, porque la veo como un personaje más. Y eso que creo... algunos dicen que está mejor que antes y otros... o sea, tiene cambios, a la gente no le gusta cuando cambian cosas, pero yo creo que está bastante parecida. Y está bastante bien. Y ahora la uso un montón. Ahora trato de buscar todos los supports que hay con eso. Con Ashley. Y pues está genial, está muy bien. Si hubiera tenido Magia Stones hubiera roleado por ella, sinceramente. Pero no tengo. No tengo. Y sí, la gente no se puede conformar con nada. Porque hay demasiada gente para satisfacer y no se puede. Bueno, ya que estamos casi por terminar, porque ahora pronto me van a matar y me voy a... y se va a acabar el juego y todo eso. Filo ganar este nivel hoy. Yo estoy seguro que no. Pero todo es posible. Como decía, cuando acabe esto voy a hacer como un tier list. Si quieren verlo, será interesante. Bueno, más o menos. No demorará mucho, pero trataré de que demore 10 minutos para poder hacer un vídeo con eso. Bueno, 8 minutos. Que dure 8 minutos. Lo intentaré. Dice que reacciones. Espero que le den en el aniversario de Magia Record. Me gusta su diseño. ¿Te refieres a Ashley? Pues está bien. Para mí no es el... A ver, el diseño es muy bonito, pero no es lo super favorito para mí. Pero está muy genial, la verdad. Se murió Madoka. En fin. Bueno, ahora que hemos perdido...